Y cuando faltan 23 minutos para las 5 de la tarde, eso es 5 de la tarde, ya me anduve perdiendo en el tiempo y el paso como corresponde. Continuamos con el 30 te ayudo. Todo el 30 te ayudo ya. Por estar pelando aquí ya de repente me pongo hasta tartamudo, se me traba la lengua, como se dice habitualmente. Nos acompaña nuestro buen amigo y abogado don Daniel Smith. Hola Daniel, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Hola Yanko. Como 2 semanas. Hola Yanko, ¿cómo estás? Sí, pues un gusto volver a verte, espero que hayas descansado en este tiempo, pero te echamos de menos, pero que bueno, bienvenido nuevamente acá al 30 te ayuda. No quería volver, quería seguir guata al sol. Hoy se hacen cortas las vacaciones, ¿eh? ¿Tú tuviste vacaciones o no has podido darte un ratito de libertad con la familia? No, este verano no ha habido mucho tiempo para vacaciones, así que... Puro trabajar, ¿no? Sí, ha sido pura pega, pero ya vamos a ver cuando hay algún minutito. No faltará dónde pegarse una arrancada, aunque sea al pueblo de más al lado. Oye Daniel, ¿sabes? En esta época del año, después de las vacaciones, se produce también un fenómeno que no deja de ser importante, aunque se da todo el año, pero generalmente va de alguna manera asociado al término de las vacaciones. Mucha gente incluso cambia de barrio, cambia de ciudad, llegan a otros puntos y empieza el terrible problema de arriendos. Oye, un cacho arrendar, o sea, es un cacho para el arrendador, es un cacho para el que arrienda. Y sobre todo porque de repente no sabemos bajo qué marco legal está conformado justamente este contrato que se extiende entre las dos partes, el arrendador y el arrendatario. Ahí se nos puede dar una manita como para ilustrarnos cómo se debe hacer bien este trámite. O sea, basta con un contrato de buena fe firmado nomás en un cuadernito, hay que ir al notario, hay que ir con un abogado. ¿Cómo se hace esto para después no estar con los uy, ay, hoy? Bueno, Yanko, planteas varios temas que son bastante importantes. El primero de todos es que efectivamente esta es una época en que ya empezamos a pensar en el año laboral, ¿verdad? Es decir, ya a partir de marzo vuelven las clases, ¿verdad? Lamentablemente aquí los más chiquititos, los jóvenes que nos estén escuchando hasta ahora en el 30 te ayuda, ya está diciendo, uy, ya este señor está hablando de la vuelta a clase, pero es una realidad, muchachos, ya se acerca, estamos ya a finales de febrero. Y por supuesto que es un tema de gran importancia el tema de los arriendos, porque mucha gente o tiene una casa para arrendar o vive arrendando dado que no es propietario, ¿verdad? Entonces, lo primero es que, claro, usted, como bien decía Yanko, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el arriendo es en el arriendo de la casa, pero la verdad es que uno puede arrendar no solamente la casa, también se puede arrendar un auto, puede arrendar cualquier tipo de bien. Y esto hay que separarlo de otro contrato que es el comodato, ¿ya? El comodato es cuando a usted le prestan algo. Por ejemplo, vecino me presta, por ejemplo, más bien no sé si el vecino, pero sí, por ejemplo, hermano, hermana, ¿por qué no me prestas tu camioneta? Porque tengo que mover algunos materiales o mover un sillón, etcétera. Entonces, te prestan la camioneta sin ningún tipo de cobro, ¿verdad? Y eso es el comodato, ¿verdad? Donde la única obligación que uno tiene es devolver la especie, digamos, devolver lo que nos han prestado en buenas condiciones, ¿verdad? Pero después también tenemos el contrato de arriendo en donde nos pasan algo, pero a cambio de un pago, ¿verdad? Un canon de arriendo, como dice la ley, es decir, que nosotros tenemos que estar pagando, puede ser semanal, etcétera, mensualmente, muy normalmente, y aquí vamos a hablar un poco también del tema de las casas, el pago es mensual, ¿verdad? Oye, perdona, Daniel, a propósito de, ya que también pusiste encima el tapete el tema de vuelta al periodo laboral, mucha gente también no arrienda una casa, arrienda una pieza. ¿Está dentro del mismo marco? Sí, claro, por supuesto. Las piezas también, claro, cuando usted arrienda una pieza, también estamos hablando al igual que, bueno, al igual como todos los otros bienes que ya hemos nombrado que son susceptibles de arrendarse, ¿ya? Muchas veces sí hay una limitación con el tema de las piezas, ¿verdad? Que tiene que ver con el tema del subarriendo, ¿ya? ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, cuando usted le arriendan una casa,
usted en principio puede subarrendar las piezas, Sí. salvo que el contrato que usted haya firmado lo prohíba, ¿ya? Si es que usted es dueño de la casa, por supuesto usted puede arrendar la pieza. Hace sin ningún lo que le problema. da la gana. Claro, pero muchas veces los contratos prohíben el subarriendo y en ese sentido es importante e interesante que la gente lo sepa porque a uno le toca muchas veces, digamos como abogado, tener que enfrentarse a personas que teniendo un contrato de arriendo, ese contrato de arriendo no lo han escriturado, es decir, no han celebrado este contrato de arriendo con la solemnidad de haberlo hecho por escrito y ante notario, ¿ya? Y ahí una recomendación que me gustaría poder hacer a las personas, sobre todo los adultos mayores, muchos de ellos, por ejemplo, que tienen una propiedad en arriendo hace mucho tiempo, solamente de palabra, en donde además no ocurren los reajustes, etcétera. Es decir, por ejemplo, yo a usted, Yanko, le arriendo, digamos, una casa, ¿verdad? Y se la arriendo de palabra. Y le digo, Yanko, ¿sabe qué? Yo le arriendo esta casa en 100.000 pesos mensuales. Pero resulta cuando ya han pasado 15 años y usted me ha estado pagando el arriendo durante estos 15 años, pero si me sigue pagando 100.000 pesos, la verdad es que 15 años después 100.000 pesos valen bastante menos de lo que valían hace 15 años. Lo más probable que esté devaluado, lo más probable. Claro, entonces, mediante los contratos por escrito, que muchos de los cuales circulan en internet, para los cuales no es necesario tener abogado, ¿ya? Porque para un contrato de arriendo no es necesario tener abogado. Perdona, eso te quería preguntar también, disculpa que te interrumpa de nuevo, ¿cachai? Que soy rey que te intruso. Ya, pero tú mencionaste el contrato de palabra y podemos entender el contrato de palabra, ya compadre, le arriendo la casa. Así nomás. Así nomás. Pero también tiene otro contrato que así el papelito ya, perico el palote, yo me comprometo a tanto, pero firmado entre tú y yo nomás, sin la presencia de un notario. En ese caso, ¿este último documento tiene valor o tiene el mismo valor que un contrato verbal? No, efectivamente, Yanko, los contratos... el arriendo es un contrato que no requiere ser por escrito, ¿ya? Usted efectivamente puede arrendar de palabra algo y efectivamente ahí estamos en presencia de un contrato. En este caso, un contrato de arriendo que ha sido simplemente verbal, no ha tenido la solemnidad de la escrituración. Usted también puede hacerlo por escrito, sin notario, pero el problema es que usted va a tener que entrar a probarle al juez, en el caso de un conflicto entre arrendador y arrendatario, ¿ya? Que ese contrato efectivamente fue firmado por estas personas, etcétera. Entonces, por eso la recomendación es que cuando usted haga un contrato de arriendo, y lo mismo cuando lo termine, que pueda ser idealmente ante notario, de manera que no haya ninguna duda respecto a lo que contiene este contrato y respecto a que quienes firmaron el contrato son las personas que dicen ser. David, David, te estoy cambiando el nombre, Daniel, por un tema de costos, al igual que cuando tú compras un auto y haces el contrato, te sale más barato, según entiendo, hacerlo ante el oficial de registro civil. En este caso se puede hacer lo mismo frente a un oficial de registro civil, firmar es un contrato por escrito de arriendo, o solamente es facultad para que tenga cierto peso formal la autoridad del notario. No, mira, la verdad, Yanko, es que lo recomendable es que sea ante notario. Independiente de lo que el registro civil pueda usted, digamos, disponer, la verdad es que lo más recomendable es que la firma sea efectivamente ante notario, porque nos da un peso de prueba mucho mayor a la hora de la existencia de un eventual conflicto, ya de una diferencia de opinión entre el arrendador y el arrendatario. Y eso es justamente lo que buscamos evitar. Cuentas claras mantienen la amistad, ¿verdad? Contratos claros también mantienen la amistad. Entonces, ante la existencia de un contrato en el cual no hay ninguna duda, porque justamente lo que tiene que hacer el notario es dar fe pública, ya respecto a, digamos, a la identidad sobre todo de las personas que están ahí firmando, es que con eso, digamos, nos evitamos el problema de tener que digamos, probar o comprobar ante el juez que efectivamente las personas que firmaron ahí bajo esas condiciones son efectivamente esas personas, y eso nos facilita bastante ante un eventual problema en el contrato de arriendo. La usanza de el mes o más de garantía y mes adelantado, ¿es legal o no es legal? ¿O simplemente es parte de la facultad que tiene un oferente y un comprador? ¿Simplemente libertad de mercado? Sí, efectivamente, Yanko. Como usted bien dice, acá el arrendador y el arrendatario tienen que acordar ciertas condiciones para que se pueda dar el contrato de arriendo, ¿ya?
Entonces es súper importante que efectivamente... disculpe que me No te concentré un preocupes. poco. Sí. Lo que pasa es que anda una molestosa mosca que aparecieron en estos días, estas mosquitas chiquititas que, oye, que joden más que... Sí, hay algunas Ya. por aquí dando vueltas, ya, Sí, pero no, bueno, o sea, ahí ya, vamos a tratar de... si le das un manotazo no importa, ya. Total, estamos en confianza. Ya. Me tocó a mí. eh, Te estaba hablando justamente de que la mosca nos hizo perdernos. Estábamos hablando de la solemnidad del contrato, o sea, ante notario, y, claro. y después y después yo te pregunté, ya, el tema del mes de arriendo, mes de garantía y todas esas cuestiones que de repente como que últimamente van increciendo y te van pidiendo hasta el carnet de identidad de la abuelita, no sé. Claro, no, es que... ¿Son o no son legales? Claro, lo que pasa es que, claro, en principio, Yanko, sí, son legales. ¿Por qué? Porque a usted como arrendatario nadie lo obliga a meterse en ese contrato de arriendo. El arrendatario, el arrendador, disculpe, le está ofreciendo la casa, en este caso que estamos hablando de casas en arriendo, pero con X meses de garantía. Normalmente se da que es solamente un mes de garantía, aunque es verdad que le podrían pedir más. Y el arrendatario no tiene por qué aceptar eso. Ahora sí, podríamos entrar quizá en una hipótesis de... por ejemplo, discriminación arbitraria, lo cual podría ser, digamos, un conflicto de derecho, ¿verdad? Si es que eventualmente a usted le estuvieran pidiendo papeles que a nadie más le están pidiendo, o le están pidiendo papeles efectivamente solamente a usted por su nacionalidad, por su color de piel, etcétera. Ahí entramos en una hipótesis distinta, pero si es que el arrendador a todo el mundo le ofrece lo mismo, a todas las personas, usted quiere arrendar mi casa, perfecto, necesito sus antecedentes, necesito el mes de garantía, salvo ciertas excepciones, es perfectamente legal. Y por supuesto el arrendatario no está obligado a hacerlo y por lo tanto no está obligado a firmar el contrato. Este es un contrato que es puramente consensual, es decir, un contrato en el que cada una de las partes, tanto el arrendador y el arrendatario, deciden si quieren arrendar o no y en qué condiciones hacerlo. Ya, Daniel, hacemos matrimonio, nos casamos, somos todos felices y comemos perdices. ¿Estamos hablando del contrato del matrimonio o del contrato de arrendamiento? No, del contrato de arriendo, pues, compadre. Eso lo conversamos otro día. Ya, pero yo te decía, somos felices porque ya llegamos al acuerdo, el arrendador, el después ya por fin me van a llegar unos luquitas, tengo una inversión que es la casa. Muchos dependen, son justamente... personas que viven de esto, se llama, se me fue el nombre, los arrendadores rentistas. Los rentistas, claro, rentistas, que viven del arriendo. Ya, oye, pero ya perfecto, el primer mes yo arrendador le arrendé a Daniel Smith ahí una mansión, un palacete, le pagué el mes de arriendo, el mes de garantía. No me cobre tan caro, pues, Yanko. No, pues tú me estás arrendando a mí. Yo le estoy arrendando a usted. Tú me estás arrendando a mí. No, le va a salir bastante caro. Ya, estoy jodido, listo. Ya, estamos re bien, somos requete amigos. Enero, febrero, marzo te pagué, abril. Compadre, no te pago ni una porque estoy cesante. Mayo, lo mismo. Y pasan 3, 4 meses en que, ¿sabéis qué más? Anda a cobrarle a Dios porque no tengo plata. Este contrato de arriendo, ¿de qué manera te defiende a ti como arrendador? Y a mí me obliga a ponerme de patitas en la calle y con mis bártulos también, obviamente, en la vereda. Bueno, ahí, Yanko, es importante las condiciones que ponga el mismo contrato. Ahí es súper importante que el mismo contrato contemple estas condiciones. Ahora, la ley ha buscado facilitar este proceso, ¿ya? Porque efectivamente la única persona que pueda usted, Yanko, junto con sus bártulos, que me parece un concepto notable que haya utilizado. Muy antiguo. Sí, pero con notable concepto, me parece muy bien, con sus cosas, con sus muebles, los cachivaches, los cachureos, ¿verdad? Irse a la calle, lo único que le puede obligar a usted es el juez, ¿ya? Entonces usted yo en este caso, voy a tener que iniciar un procedimiento judicial. ¿De desalojo? Claro, el cual el año pasado fue modificado y fue un poco abreviado, es decir, facilitando un poco este proceso, ¿ya? Porque, ¿y por qué es importante? Porque efectivamente los arrendadores se ven en una situación de una alta desprotección si es que el arrendatario decide simplemente no pagar y hacerse el tonto, digamos, y de un minuto a otro no pagar, ¿verdad? Es un procedimiento que, como todo procedimiento judicial, no es tan sencillo, pero tampoco es tan complejo si lamentablemente se necesita en ese caso abogado. Así que les sugiero, si es que alguna persona que aquí nos está viendo en el canal 30
en el 30 te ayuda, va a tener que recurrir a un abogado. Ahora, hay otro problema ahí, Yanko, y que es un problema también que es bien complejo y que tiene relación con ¿cómo se llama? ¿El desalojo? No, porque fuerza el pública? desalojo mismo se hace con la fuerza pública. Sí. ¿Cuál es el problema? El problema está en que a veces hay algunas personas que tienen la viveza, vamos Ya. a decir, de Chispeza, decimos. la chispeza, claro, de no pagar y con el tiempo intentan hacerse dueños de la propiedad. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de las tomas. ¿Ya? Ya, sí, O, claro. por ejemplo, los contratos de arrendamiento que como no están por escrito, entonces en un principio usted pagó el arriendo y se entendía, cuando usted paga un arriendo, se entiende que usted está reconociendo que no es dueño de la propiedad. Bueno, está diciendo, yo sé que yo no soy dueño de la propiedad, por algo yo estoy pagándole todos los meses al dueño de la propiedad, ¿verdad? Pero si es que usted no paga, y por ejemplo, si se pone a pagar las contribuciones, y paga el agua, paga la luz, y se saca fotitos aquí, mira, hace 3 años celebramos el cumpleaños aquí, el cumpleaños allá, usted como dueño de la propiedad, el dueño de la propiedad se pone en un riesgo de que esa otra persona que está ocupando la propiedad pueda, en definitiva, despojarlo de la propiedad, del dominio de la propiedad. 5 es decir, años, que se ¿no? la pueda... Sí, 5 años. 5 efectivamente. años para acreditando residencia en el lugar. Claro, 5 años gritando y comportándose, como dice la ley, como señor y dueño. ¿Ya? Sí. Entonces es súper importante que cuando usted esté en esa situación en la que usted, por ejemplo, es dueño de una propiedad y en donde una persona deja de pagarle de un día para otro, ¿verdad? En donde va a ser difícil después probar de que efectivamente le pagaba, porque por ejemplo usted le pagaba en efectivo. ¿Ya? Por ejemplo, imagínese, imaginemos que usted me arrienda la casa, nosotros decidimos no firmar contrato, porque ¿para qué? No nos compliquemos, hagámoslo así nomás. Y ni siquiera transferencia. Claro, y ni siquiera me transfieren, me pagan efectivo, billete etcétera. sobre billete. Y de repente hay un día en que usted me deja de pagar. Y digo, mire, para no molestar a Yanko, para dejarlo tranquilo, mejor no lo voy a molestar, lo vamos a dejar ahí tranquilo, ha tenido problema de plata, etcétera. Y entonces resulta que Yanko empieza a pagar las contribuciones, sigue pagando el agua, pagando la luz, se va haciendo cargo de todas las cosas propias de la casa, la pinta, la tiene bonita, espera unos 5 o 6 años y después le reclama al juez que esa casa es suya. Entonces, ahí también hay que tener mucho ojo con que los arrendatarios que dejan de pagar, digamos, la casa, que los arrendadores tengan el cuidado de buscar de manera activa regularizar esa situación y que esa situación vuelva a la normalidad. Es decir, que el arrendatario se haga cargo de pagar el arriendo, porque si no la situación puede ser, es una situación bastante excepcional, pero una situación que podría ser súper compleja. No, por lo demás hay antecedentes en ese sentido que datan desde el 1900 y algo, justamente en situaciones parecidas. A propósito de, tú como arrendador, de repente a lo mejor te puedes encontrar en un problema que llega alguien y le dice, bueno, ¿y quién le arrendó esto a usted? Resulta que yo soy el dueño. ¿Y usted por qué está ocupando esta casa si yo no lo he autorizado? Cuento corto. Hay otro término que entiendo que es bastante común que se llama el arrendamiento de cosa ajena. ¿Cómo me aseguro que tú eres el dueño, que realmente eres tú el que me puede arrendar y que no eres un vivaracho que simplemente porque tengo, no sé, un poder de una tía que falleció hace 50 años, voy y te arriendo el palacete y tomó un pa' dentro y llegan los herederos y después dicen, bueno, ¿y usted qué hará? Pues la plata me corresponde a mí, no ese caballero. Me imagino que te ha pasado en el ejercicio profesional la figurita esta. Sí, ocurre, pero la verdad es que, claro, a la hora de las herencias, sobre todo, la cosa se empieza a enredar porque hay muchos dueños y todo. Ahora, como bajo el régimen de las propiedades en Chile, existe el régimen de propiedad inscrita, es decir, que las casas en Chile está súper claro quién es el dueño de las casas. Eso está en el conservador de bienes raíces. El conservador de bienes raíces es el que a usted le dice quién es el dueño de una propiedad, ¿ya? Y en ese contexto es que en general, claro, o sea, usted de buena fe, ¿ya? Puede pensar que si es que usted, por ejemplo, yo le digo a usted, mire, Yanko, que le voy a arrendar el palacete que usted quiso poner en el ejemplo, usted no tiene por qué pensar que yo no soy el dueño de la propiedad y probablemente usted no me va a pedir, oiga, mire, tráigame el registro de dominio para yo estar seguro, muéstreme dónde pagó las contribuciones para saber que, bueno, en general no. Acá se presume la buena fe, ¿verdad? Es decir, se presume que usted piensa que yo efectivamente soy el dueño, ¿verdad? Ese es como el tema. Ahora, si es que a alguno de los televidentes le ocurre que le está pasando una situación así,
por supuesto que es necesario aclarar la situación y ponerle término a ese contrato de arriendo, porque, claro, hay alguien que se ha apropiado, en este caso que ha arrendado la cosa ajena. Oye, y a la vez cosa también no cosa ajena, sino que cosa propia, pero en discusión, vale decir sucesión. Ya, hay 5 hermanos, heredaron la casa del papá, del abuelito, ninguno quiere hacerse cargo de ella. Ya, compadre, arrendamos la casa, mientras nos siga dando plata, todos felices, nos repartimos Smithyhausen. Ya, perfecto. ¿Con quién hacía el contrato hoy? Claro, efectivamente no hay problema en que el arrendador sean varias personas. Es decir, que el contrato de arriendo puede perfectamente contemplar en la solemnidad de la escritura, de la firma, en que vayan, por ejemplo, a firmar 3, 4, 5 dueños de la propiedad. O podría ser subsanado esto con un poder general, por ejemplo, que diga nosotros tales y tales personas delegamos en tal persona, entregamos poder para que efectúe tal acto. ¿Sería tan válido como que firmar con todos juntos? Efectivamente, también eso podría ocurrir. O sea, podría tener uno de los herederos tener el poder para poder firmar por los demás y tampoco habría un problema ahí. Así que aquí lo importante, claro, es que se respete la propiedad de las cosas, en este caso la propiedad de los inmuebles, y en ese sentido es que puede perfectamente ocurrir que vengan varios herederos a firmar y que el canon de arriendo se reparta en la proporción, es decir, lo que usted paga, digamos, por el arriendo, se reparta en la misma proporción de las cuotas que uno tiene sobre la casa, es decir, los derechos hereditarios que me tocan, en este caso, sobre la casa, sobre la propiedad, o también podría ser a través de un poder, y habiendo un poder tampoco usted tendría por qué dudar. Ahora, en principio esto no debiera ocurrir, la verdad es que no, al menos en mi experiencia no ocurre tanto, por supuesto que ha ocurrido, pero no ocurre tanto, y en el caso de que el dueño efectivo de la casa esté en esta situación, por supuesto también le sugiero consultar con un profesional, no siendo necesario siempre los contratos de arriendo, como decía, tener un abogado. La verdad es que para usted poder celebrar un contrato de arriendo, es decir, arrendar efectivamente una casa, no es necesario que usted sea abogado ni mucho menos, se puede simplemente, pero sí yo le sugiero hacerlo en notaría. Hay muchos modelos también de contratos de arriendo que andan dando vueltas por internet, así que en general esos son bastante correctos. Y sí, lo que es muy importante es que las partes, el arrendador y el arrendatario, puedan acordar las condiciones bajo las cuales van a celebrar el contrato de arriendo. Contra escrito es bien difícil meter chamullo, generalmente, o sea, desconocer acuerdos. Así que lo ideal, sin duda, es que a la antigüita firmando un papelito. Es como lo más saludable. Firmando papelito, Yanko, y ante un ministro de fe, para que no después nos ocurra que pueda venir alguien a decir esa firma no es de esta persona, etcétera. Con el notario se asegura de que usted, por supuesto, hay que pagar en la notaría, todos lo sabemos, un trámite que quizás no a todos les gusta tanto, que no es tan cómodo, pero con eso usted, que tampoco es tan barato, pero en el caso del contrato de arriendo no es tan caro, y con eso usted se asegura, digamos, que en el caso de cualquier tipo de complicación o problema, entonces vamos a estar seguros que estas son las condiciones que se pusieron en el contrato y que las personas que aquí firman efectivamente son las que dicen firmar. O sea, hay una cancha rayada. Fíjate, oye, ¿sabes qué? Cuando me dijeron el tema de hoy día sobre los arriendos, yo automáticamente pensé en casa. Claro, es como lo básico nomás. Pero tú me dijiste, puede ser un local comercial, puede ser un campo, que también se me había olvidado, pero realmente nunca había pensado en arrendar un vehículo. Y yo creo que ese es un tema que lo podríamos desarrollar en una próxima oportunidad, porque arrendar un vehículo, oye, está complicada la cosa, o sea, para puro ponerme nomás en la trágica. Ya, te arriendo un vehículo, firmamos contrato, hicimos todo lo que quieras, te fuiste, tuviste un choque, no sé, atropellaste al gato. Y más encima la hiciste de oro, te diste la fuga. Pero me tomaron la patente, pues, compadre. O sea... No, ahí por supuesto que la empresa, cuando usted... el contrato de arriendo generalmente es con empresas que arriendan estos vehículos, ¿verdad? Y generalmente ellos se deslindan de la responsabilidad, es decir, se saca la responsabilidad encima mediante la firma de los contratos, que también tiene todo el sentido, porque la labor, la misión de la empresa que arrienda el vehículo termina cuando usted demuestra ser un conductor, que tiene efectivamente su licencia al día, que no tiene antecedentes de ningún tipo. Ya, perfecto, me estás hablando de un rentacar. Efectivamente, ya, sí. Pero si yo, Yanko Morales, te quiero arrendar mi espectacular Ferrari por 2 días a ti, ¿lo puedo hacer?
Sí, claro, o sea, como hablábamos al principio, el contrato de arriendo es un contrato que no requiere la solemnidad de la escritura. Es decir, existe un contrato de arriendo. Usted me dice, mire, yo le arriendo a usted mi Ferrari en no sé qué burrada de plata por 2 días. Perfecto. Ahora, la responsabilidad, yo voy a responder por un determinado régimen de culpa, ¿ya? Como se dice, digamos, en general en el derecho, pero la persona que va conduciendo el Ferrari va a ser la responsable, así como también el arrendador va a tener ciertas responsabilidades, eventualmente, por ser el dueño del vehículo, y sobre todo si es que no tuvo ciertas precauciones o ciertas prevenciones a la hora de arrendarlo. Mira, me gustaría desarrollar el tema porque ya, ya como siempre, contigo la tarde está diciendo cállate, 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 pero me gustaría que pudiéramos ahondar ese tema del arriendo de vehículos en una próxima oportunidad, que no sé si incluye también, se considera dentro de este concepto cuando tú tomas un taxi, que antiguamente se llamaban también autos de arriendo. ¿Te parece, Daniel? Me parece, pues muy bien. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles, si no me equivoco, ¿no? Próximo miércoles entonces nos vemos, encantado de volver a estar aquí en el 30 de Ayuda. Y nosotros rápidamente entregamos la posta porque, como ya lo dije, contigo en la tarde ya está pidiendo que dejemos de hablar para acompañarlos durante un par de horas más desde Canal 30 Linares. Será hasta una próxima oportunidad. Chao.